Hemos venido estudiando una hermosa serie acerca de el temor de Dios. Y en el día de hoy estaremos viendo un hermoso estudio, ya la parte final, y que hemos titulado, como lo titula el autor por el cual nos estamos guiando para realizar estos estudios, cómo mantener y aumentar el temor de Dios. Cómo mantener y aumentar el temor de Dios. Hasta ahora hemos considerado en nuestra serie de estudios el predominio del temor de Dios en las Escrituras o en el pensamiento bíblico. Definimos el temor de Dios, vimos también los ingredientes del temor de Dios, también vimos la fuente del temor de Dios. Vimos la relación del temor de Dios y nuestra conducta, y ahí es importante porque en ese último estudio entendíamos que cuando existe temor de Dios o temor a Dios en una persona, empieza la persona a manifestar frutos visibles de esta nueva conducta arraigada en el conocimiento del Señor. Frutos como respeto, obediencia, justicia, dominio propio, una vida santa y piadosa que agrada al Señor. Debemos recordar un principio que hemos venido desarrollando durante toda esta serie, y es que el temor de Dios es la base que determina realmente la conducta humana. Si tú vives de una manera piadosa o de una manera impía, todo esto va a depender de cuál sea tu perspectiva acerca del temor de Dios. Ahora, luego de que hemos visto todo esto, vamos a ver algo bien importante y ya un poco más a nivel práctico, y es el cómo mantener y aumentar el temor de Dios. Lo primero que debemos nosotros recordar es que el temor de Dios no nace de manera natural en el ser humano, sino que el temor de Dios es un regalo que Dios nos ha dado. Es una de sus gracias producidas por el Espíritu Santo en nuestra vida. Es una bendición a la cual nosotros podemos tener acceso gracias al nuevo pacto. Por lo cual, y entendiendo que es en base al nuevo pacto que nosotros tenemos este privilegio, el Evangelio viene a ser indispensable para ello. Vamos a tomar y vamos a tener un principio general para ver cómo aumentar y mantener el temor de Dios. Y es que aunque las Escrituras nos manda y debemos pues esforzarnos por vivir unas vidas conforme a las virtudes que el Señor así nos exige, nosotros debemos entender que al final de cuentas es el Señor quien desarrolla esas virtudes en nosotros. Por ejemplo, vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu, y vemos cada una de sus virtudes: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley, es decir, son todas virtudes que agradan al Señor. El Señor nos está mandando que nos esforcemos por cada una de estas virtudes, pero también nosotros entendemos, en base a las Escrituras y en base al mismo pasaje, que esto es un fruto espiritual. Es el Señor mismo quien de manera poderosa obra en nuestras vidas para darnos estas virtudes. Por ejemplo, y tomando una de estas virtudes, el gozo, ¿verdad? El Señor nos manda a cada uno de nosotros a andar de manera gozosa en todo tiempo. Filipenses capítulo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es decir, un mandato del Señor que nos manda a estar de manera gozosa en todo tiempo. Pero hemos visto en Gálatas capítulo 5 que esto viene a ser parte del fruto del Espíritu Santo. Es una virtud que el Señor nos da. Entonces, ¿cuál es el principio en general? Debemos esforzarnos por desarrollar el temor de Dios, pero debemos tener en cuenta en nuestro corazón
que el Señor ya nos ha dado esta virtud y que a final de cuentas cada una de las virtudes que nosotros desarrollemos en nuestra vida deben dar gracias y gloria a Dios, quien en últimas es quien nos las ha dado, Nuevamente el principio para que gobierne nuestra mente, lo que Dios declara como su obra a nuestro favor debe ser el foco de nuestros esfuerzos en el desarrollo de nuestra vida piadosa. Ahora sí, vamos a ver entonces algunas de las directrices para mantener y acrecentar el temor de Dios en nuestros corazones. Si has nacido de nuevo, si confías en Cristo como tu Señor y Salvador, ya tienes dentro de ti, en tu interior, un fundamento básico de temor a Dios, al menos en forma elemental. Ya deberías poseer o ya posees, si has confiado, has creído en Cristo, si has nacido de nuevo, ya posees ese sentido de admiración por el Señor, de reverencia, de honor, de adoración hacia Dios. Además, debe haber en ti ese terror de pecar o hacer lo desagradable frente a la presencia de Dios. Porque cuando una persona viene al nuevo nacimiento, porque cuando una persona ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, las promesas del nuevo pacto son derramadas en su vida. Y este texto lo hemos venido estudiando durante esta serie, Jeremías capítulo 32, versículo 40, en donde el Señor promete la dispensación del temor en los corazones de los creyentes con la inauguración del nuevo pacto. En base a esta realidad, en base al saber que tenemos entonces el temor dentro de nuestros corazones como un regalo dado por Dios gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y como una bondad del Señor implantada en nuestros corazones, el Señor nos ordena que maduremos esta virtud, que la mantengamos y que la aumentemos. En este sentido, lo primero que debemos nosotros hacer, y aquí estaba yo debatiéndome, yo decía, lo primero es la oración o lo primero es el interés y fe en el nuevo pacto. Algunos ponían la oración de primero, otros autores ponían el interés y fe en el nuevo pacto de primero, pero bueno. Vamos a tomar como primero el interés y fe en el nuevo pacto. Como ya lo sabemos y ya lo he dicho, al llegar nosotros a ser hijos de Dios, el Señor entonces derrama sobre nosotros la virtud del temor divino. Esa virtud es derramada en nuestros corazones como resultado de cumplir el Señor su promesa al establecer el nuevo pacto. En contraposición a eso, se dice que aquellos que son ajenos a las bendiciones del nuevo pacto son descritos como aquellos que no tienen temor delante de los ojos del Señor, allá en Romanos capítulo 3, versículo 18. Entonces, a menos que te acerques a Dios por medio de Cristo en arrepentimiento y en fe, sin otro alegato, sino solo su sangre derramada para sellar el pacto, esa sangre que beneficia a cada uno de los pecadores, te caracterizarás por la ausencia de temor en tu vida hasta tu muerte. A menos que creas en Cristo como Salvador, tú no tendrás temor de Dios. Por ello, si quieres aumentar, mantener el temor a Dios, primero debes estar seguro de haber acudido a Jesucristo, el mediador del medio pacto, por quien este atributo, el temor del Señor, viene a tu vida. Solamente
el atributo del temor de Dios viene o existe en una persona que ha creído en Cristo. Recuerda entonces, no hay temor de Dios en los impíos, pero recuerda también que dice Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24, que los verdaderos creyentes se han acercado a Jesús, quien es el mediador del nuevo pacto. El verdadero creyente se acerca a Jesús, quien media el nuevo pacto, quien a través de su sangre queda sellado el nuevo pacto, y el Señor en el cumplimiento de ese nuevo pacto derrama temor de Dios en el corazón de aquellos que han creído en Él. Hijos de Dios, dice el autor, ¿anhelas que tu temor aumente? Entonces tu interés en el nuevo pacto, tu fe en la obra de Cristo debe ser prioridad. Te debes apoyar en la obra de Cristo en la cruz, porque gracias a que tu fe está puesta en la obra de Cristo en la cruz, puedes tú reclamar piadosamente al Dios soberano que aumente y derrame más temor de Dios sobre tu corazón. Cuando ores, oh Dios mío, aumenta tu temor en mí. El argumento que debes presentar para que el Señor responda a tu oración, ¿cuál es? Yo he creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que inaugura el nuevo pacto, y el nuevo pacto en la inauguración del nuevo pacto tú has prometido derramar temor en mi corazón. Ok, entonces, primer aspecto, debemos tener interés y fe en el nuevo pacto para que podamos madurar en esta virtud, mantenerla y aumentarla. Lo segundo que debemos hacer, queridos hermanos, a nivel práctico, para crecer en el temor de Dios es orar. Una de las leyes en el reino de Dios es pedir y os se dará. Pedid y se os dará. Mateo 7, versículo 7. O dicho en forma negativa, como dice Santiago capítulo 4, versículo 2, no tenéis porque no pedís. Claramente hay cosas que el Señor nos daría a la luz de estos pasajes, pero que no las tenemos porque no las pedimos, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿es la voluntad del Señor que nosotros crezcamos en el temor de Dios? Sí, correcto. ¿Podemos nosotros pedirle al Señor para que esta virtud aumente en nuestros corazones? Sí. Entendemos que esta es una virtud, entonces, que se debe corresponder con la vida del cristiano. Alguno podría decir, pero es que yo no sé cómo orar para pedirle al Señor que aumente mi temor. Bueno, ora con David. ¿Y cómo yo oro con David? Bueno, ve al Salmo 86, versículo 11 y 12. Toma ese salmo, apropiátelo y ora con David a tu lado. Dice ese salmo, Salmo 86, versículo 11 y 12, clamando David al Señor y le dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Entonces ahí tomamos el ejemplo de cómo David oraba para que el Señor afirmara su corazón y le temiese.
¿Por qué es necesario, como lo hemos visto en esta serie de estudios, que le temamos al Señor? Para vivir vidas pías, es decir, vidas piadosas. Aquel que vive vidas impías es porque no teme pues al Señor. Y aquí es donde comienza entonces ese crecimiento en el temor de Dios. Dios, el Espíritu Santo, es quien nos impulsa a tener ese movimiento espiritual en nuestras vidas. Sin la obra del Espíritu Santo, sin la obra de Dios en nuestros corazones, queridos hermanos, no podemos trabajar, no podemos esforzarnos porque crezca esta virtud en nuestros corazones. Por ello, nuestro primer paso para crecer en el temor de Dios, habiéndolo ya tenido, pero para crecer, para acrecentarlo, es pedirle al Señor por un corazón decidido para llegar a ese fin. ¿Quieres temer a Dios? Pídele a Dios que te ayude a tener un corazón más temeroso de Él. Dios ya lo ha prometido, allá en Jeremías 32, como lo veíamos. Dios nos da esa promesa hermosa de tener ese temor divino en nuestros corazones. Por ello, y si nos inspiramos en este pasaje, el llamado que estamos nosotros a hacerle al Señor es que precisamente esa promesa la cumpla en nuestros corazones. Que no solamente deje la semilla sembrada allí cuando venimos en arrepentimiento y fe en Cristo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino que la desarrolle, que haga crecer esa virtud dentro de nuestro ser. ¿Qué es lo primero que debemos hacer entonces? Fe e interés en el nuevo pacto o en la obra de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él sella ese nuevo pacto. Lo segundo que debemos hacer para aumentar y crecer en el temor del Señor es orar, algo natural, propio del cristianismo, algo que debemos hacer nosotros de manera constante. Y lo tercero, queridos hermanos, que debemos hacer para crecer en el temor de Dios es tener amor por las Escrituras. Después que tenemos esa semilla del temor de Dios en nuestros corazones, después que oramos al Señor para que aumente ese temor de Dios en nuestros corazones, el siguiente ingrediente para crecer en el amor de Dios es la exposición regular, constante de nuestras mentes y corazones a la palabra de Dios. Esta exposición incluye escuchar la palabra predicada, leerla y estudiarla o meditar profundamente en ella. Estos tres métodos, pudiésemos nosotros llamarlos tres métodos de asimilación de las Escrituras, están entrelazados unos con otros. No es que solamente yo voy a escuchar la palabra de Dios predicada el domingo y ya me olvido de eso durante la semana, sino que estamos llamados como cristianos a leer la palabra del Señor, a orar con la palabra del Señor, a estudiar la palabra del Señor. La palabra del Señor, queridos hermanos, nos enseña sobre Dios, sobre su persona, sus obras, su voluntad para con nuestra vida. Para ello, nosotros entonces debemos leerla, escucharla atentamente. ¿Recuerdan ustedes en la conversión de Saulo de Tarso, camino a Damasco? Él cae. Luego de ese encuentro con Cristo, él cae lleno de miedo ante la presencia del Cristo resucitado, glorificado. Él va camino a Damasco y ¿qué hace Pablo? Hace dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Fue la primera. Y la segunda es, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres?
¿Quién eres, Señor? Quería conocerlo. Y la segunda fue, ¿qué debo hacer? Cuando nosotros nos expongamos, queridos hermanos, a la palabra del Señor, que leamos la palabra, que la escuchemos, debemos hacerle esas preguntas también al Señor. Es útil hacerles estas preguntas al Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Cómo te me revelas en este pasaje bíblico que estoy leyendo? ¿Qué atributo estás mostrando acerca de ti? Y lo otro que podemos preguntarle al texto así de manera sencilla es, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Cómo quieres que aplique y obedezca tu palabra hoy, cuando la leemos, en reverencia a ti? Entonces, si deseamos aumentar, mantener el temor de Dios, debemos alimentar nuestra mente de manera incesante, diligente con las Escrituras. Allí en las Escrituras se nos declara esa obra especial de Dios a nuestro favor. Es allí en las Escrituras donde encontramos sus bendiciones. Es allí en las Escrituras donde encontramos sus mandamientos, sus maravillas, sus atributos, todo su ser. Eso lo encontramos allí en la palabra del Señor. Aquí ya vamos entonces, digamos, esas son las tres principales cosas y pudiésemos habernos detenido en cada una de ellas y que cada una de ellas formase parte de, digamos, una clase. Nuestra confianza en el nuevo pacto, en la obra de Cristo, para aumentar, crecer en el temor del Señor. La oración, pudiésemos poner muchos ejemplos acerca de esto. Y el alta estima en la cual debemos tener la palabra del Señor. Debemos amarla, porque ellas nos señalan al Señor, a Cristo y a la obra de salvación. Pero también tenemos algunas otras prácticas que podemos y que están relacionadas con estas anteriores. Lo cuarto que debemos hacer para mantener o crecer nuestro temor al Señor es: alimenta tu alma con el perdón de Dios. Dice el Salmo 130, versículo 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es la pregunta que hace el salmista. ¿Quién puede mantenerse frente al Señor si el Señor mirase nuestros pecados? Nadie. Pero continúa el salmista diciendo: pero en ti, en el Señor, hay perdón para que seas reverenciado. Una de las maneras en la cual nosotros podemos crecer en el temor del Señor es cuando descubrimos que nuestro Dios santo, justo, omnisciente, que todo lo sabe, realmente perdona o ha perdonado nuestros pecados. Y que todos sus gloriosos atributos se han empleado plenamente para salvar a su pueblo. Al nosotros conocer esta hermosa realidad, no podremos evitar temerle al Señor con la reverencia más profunda y tierna, adorándole con esperanza y amor. Cuando yo conozco mi condición como pecador y que Dios es santo, magnífico, justo, y entiendo que gracias a la obra de Jesucristo Él me ha perdonado y que lo ha hecho verdaderamente, cuando no dudo de mi salvación, que el Señor sí me ha perdonado todos mis pecados, cada uno de ellos, el temor al Señor, esa necesidad de reverenciarlo, de honrarlo, de vivir para su gloria, se acrecienta. Muy bien. Como que tenemos la profesora de castellano. Podemos nosotros meditar en estas preguntas.
fundamentados en el perdón del Señor. ¿Por qué la segunda persona de la deidad se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Por qué era necesario que tú, oh Dios, abandonases el trono del Altísimo y habitases entre nosotros? ¿Por qué debías estar encerrado en el vientre de una virgen? ¿Por qué debías nacer en el refugio de unos animales? ¿Por qué debías morir esa muerte vergonzosa y horrible en la cruz del Calvario? La respuesta, queridos hermanos, a cada una de estas preguntas es para que cada uno de nosotros pudiese recibir el perdón de nuestros pecados. Esto nos lleva pues al asombro por tal muestra de perdón. Y al entender y conocer este perdón, las implicaciones que tiene, el temor de Dios florecerá en nuestros corazones. También, para crecer y aumentar en el temor del Señor, debemos meditar en la grandeza de Dios, en la grandeza de Dios. Alimenta tu alma con la majestuosa grandeza del Señor. Y con esto me refiero, queridos hermanos, a los aspectos de su carácter, como su absoluta soberanía, su santidad, su poder, su omnisciencia, pero también su omnipotencia. El Señor es todopoderoso. Su inmensidad, el Señor es infinito. Si una criatura conoce a Dios tal y como se revela en las Escrituras, no podrá evitar temerle. Por ello, debemos nosotros familiarizarnos pues con aquellas porciones de las Escrituras que mejor nos ayuden a comprender los atributos y la grandeza, la majestad del Señor. Tú me puedes preguntar, ¿qué pasaje es impresionante de las Escrituras que describa la grandeza y el poder de Dios? Sí. Lee Isaías 40 de manera regular. Lee Isaías 40. En esta porción de las Escrituras, el profeta da una descripción hermosa de la majestad de Dios. Y frente a la majestad de Dios, a su grandeza, a su santidad, a su esplendor, a su infinitud, solo queda el temor santo y reverente. También, para aumentar ese conocimiento de la grandeza de Dios que nos lleva a temer al Señor y aumentar nuestro temor, podemos leer buena literatura, queridos hermanos. Podemos leer buena literatura que nos ayude a reflexionar en la grandeza del Señor. Libros como Conociendo a Dios, de J.I. Parker. Libros como La soberanía de Dios, de Arthur Pink. Libros como La santidad de Dios, de R.C. Sproul. Libros como La redención realizada y aplicada, de John Murray. La santidad, lo tenemos en nuestra pequeña biblioteca, de Ryle. Un libro bien extenso que nos habla acerca de la santidad. Confiando en Dios, de Jerry Bridges. Y por ejemplo también La búsqueda de Dios, de Tozer. Solamente algunos libros que nos pueden llevar a entender y a amar a Dios y a su grandeza. Otra cosa que podemos hacer a nivel práctico para aumentar nuestro temor al Señor es vivir de manera consciente de la presencia de Dios en nuestra vida.
Como dicen unos autores, vivir coram Deo, en la presencia de Dios. Cuando como creyentes y cristianos entendemos que el Señor está en todo momento con nosotros, está aquí en la iglesia acompañándonos, está en tu casa, está cuando agarras el transporte público, está en tu auto, está en tu trabajo, en la escuela, en el patio del recreo, en el campo de béisbol o en el campo de fútbol, está en tu oficina. Esto nos lleva a cada uno de nosotros a cultivar el temor del Señor. Cuando nosotros entendemos que nada está oculto ante los ojos del Señor, nos lleva a guardar nuestro corazón de pecar. Y eso de querer guardar nuestro corazón de pecar es temer a Dios. Salmo 16, versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David está diciendo que en cada situación de su vida colocaba a Dios delante de él para darse cuenta que estaba en la misma presencia de Dios en cada momento de su vida. David escribe esto, y recuerden ustedes que más allá de que lo haya escrito David, es palabra de Dios. David escribe esto en el sentido que nosotros debemos hacerlo un hábito. Claro, algunos, una vez leí un libro acerca del Espíritu Santo, creo que se llamaba Buenos Días Espíritu Santo, un libro que obviamente no les recomiendo, pero que el autor también hacía unas aplicaciones. Me parece que eso era hace muchos años que yo leí ese libro. En mis comienzos, lee este libro que es importantísimo para tu vida. Pero el autor le daba los buenos días al Espíritu Santo, lo montaba en su carro. Siéntate aquí, Espíritu Santo. ¿Qué te parece? No es así. No es así la manera correcta, no. ¿Ah? No. Sí, él ponía el ejemplo. No, yo lo cargo conmigo, lo sacaba a pasear. No. David entonces está diciendo que debe ser una disciplina nuestra, un hábito espiritual fijo, tener conciencia de la presencia del Señor en cada ámbito de nuestros días. Por ejemplo, un estudiante cristiano entra en un examen y le pide al Señor que lo guarde, que le ayude a recordar lo que ha estudiado, como debe hacerlo un estudiante diligente, estudiar con tiempo para sus exámenes, sus evaluaciones, y por temor a Dios se compromete con el Señor de no hacer trampa, de no usar el reloj inteligente. Ahorita están prohibiendo eso en los liceos, ¿saben? En los colegios. Los relojes inteligentes, claro, que usted lo pone y eso le va saliendo. Una facilidad. Las muchachas cuando yo veía clase, se pegaban las chuletas, pero eran las piernas, porque usaban falda. Levantaban y veían la chuleta y estás haciendo algo que desagrada pues al Señor. Algo que está evidenciando que no temes al Señor, estás haciendo trampa. Dentro de los mandamientos eso entraría en el no robarás. Entonces, un estudiante cristiano entra en un examen y por temor de Dios, teniendo al Señor siempre delante de él, dice: no haré trampa en presentar este examen. Dice dentro de su ser: no voy a robar. Los malvados no hacen esto, no hay temor de Dios en su corazón. ¿Qué hacen ellos? Anteponen sus deseos a la palabra del Señor, al consejo de Dios, anteponen sus ambiciones, fijan sus propios estándares, dicen esto es bueno, esto es malo. No es lo que el Señor dice que sea bueno, lo que el Señor dice que sea malo, sino lo que yo digo que sea malo, eso es malo. Obviamente esos estándares son flexibles, lo que tal vez hoy digo que es malo, mañana no es malo. Pero no soy yo mismo mi Dios,
No hay temor por el Dios verdadero. Vivir entonces en el temor de Dios es cultivar esa conciencia de su presencia constante en nuestra vida. No se puede entonces temer a Dios y tenerlo a Él distante y olvidado. No, yo soy cristiano el domingo, solamente ahí en la mañana del domingo, pero yo de lunes a viernes en el trabajo soy un diablazo, habilidoso para robar. El sábado, bueno, descanso y el domingo me vuelvo cristiano otra vez. No. Si temes a Dios, lo tendrás como un Dios cercano. Esto se le conoce teológicamente como un Dios inmanente, que está en todo lugar. Su presencia abarca todo tiempo. Salmo 139, versículos 7 y 8, lo deja claro el salmista. ¿A dónde iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Podremos nosotros escapar de la presencia del Señor en algún momento de nuestros días? No. Miren cómo lo dice el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si preparo mi estrado en el Seol, he aquí, allí estás tú. Teniendo que ver con la presencia de Dios en nuestra vida, debemos también tener una conciencia de la obligación hacia Dios. Un elemento indispensable para crecer en el temor del Señor es saber que en cada situación el cristiano comprenda su relación con Dios y comprenda que esa relación con Dios es lo más importante. Es decir, cuando la tentación toca tu puerta o una concupiscencia quiere manifestarse desde tu corazón, pides al Señor, consciente de su presencia, que te ayude. ¿Que te ayude a qué? A vencer la tentación, que te ayude a vencer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando tu obligación o cuando tu conciencia de la obligación que tú tienes ante Dios de abandonar el pecado y la maldad, de vivir para su gloria, está presente en tu vida día tras día, ese temor del Señor será cada día más fuerte. Creo en ti, Señor, sé que tú estás conmigo, sé que tú demandas de mí estas cosas que las conozco porque medito en tu palabra de manera constante. Me voy a esforzar para que cuando la tentación o las concupiscencias de mi corazón vengan a mi presencia, pueda yo vencer. Y por último, y bien importante, una asociación con los que temen a Dios. Hermanos, si tú quieres mantener y crecer en tu temor de Dios, asóciate estrechamente con quienes viven en el temor de Dios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es algo natural, queridos hermanos, en la humanidad, el querer imitar. A veces lo hacemos de manera inconsciente. Ciertamente, en el mundo vamos a establecer lazos de amistad. Y esos lazos de amistad debemos pedirle al Señor que Dios nos dé la oportunidad de dar testimonio de las verdades del Evangelio a estas personas que conocemos y con los cuales podemos tener amistades en el mundo. No estamos llamados a apartarnos del mundo, lo escribe Pablo a los Corintios. Pero cuando se tiene la oportunidad y el privilegio, porque realmente, queridos hermanos, es un privilegio y una oportunidad hermosa, de establecer lazos de amistad, esa oportunidad y ese privilegio, debemos nosotros pedirle al Señor que esos amigos realmente íntimos, que son necesarios, como les vengo diciendo, y que son muy buenos tenerlos, que sean temerosos del Señor. Yo tengo un amigo
que Naguará, éramos muy, no, bueno, somos, pues, pasa que el amigo está fuera del país, pero hubo un momento en nuestra vida que nos separamos por situaciones providenciales del Señor, y él se fue a Barquisimeto, pero duramos separados, estábamos bravos, pero yo no sé por qué. Lo cierto del caso es que estaba pasando él por una situación muy difícil. Creo que no estábamos bravos. Estaba pasando él por una situación muy difícil. Y entonces él se fue a Barquisimeto y yo me quedé aquí en San Felipe. Empezamos a estudiar y todas esas cosas. Pues me tocó viajar alrededor de Venezuela, no del mundo. Y entonces, bueno, nos separamos durante un tiempo. Pero era un amigo muy amado, muy cercano. Y entonces éramos unos diablazos en ese tiempo. Pero luego de esos años yo vine al conocimiento del Señor. La voluntad y la providencia del Señor me trajo al conocimiento del Señor. Y un fin de semana él aparece nuevamente, lo cual me alegró mucho, y me dice: Jeffrey, voy a San Felipe y me gustaría que me acompañase a una actividad. Y yo le digo: cónchale, qué bueno, porque yo también quiero hablar contigo. Mi intención primaria era decirle lo que había pasado conmigo en ese tiempo, que había conocido al Señor. La sorpresa mía era que él me estaba invitando también a una actividad cristiana. Sí, me estaba invitando el hermano, ya en ese momento era mi hermano en la fe, y yo no sabía, y era mi amigo, y en ese momento se convirtió en mi hermano en la fe. Hoy en día está en España con su familia, formó parte de nuestra membresía aquí, no, en ese momento no, formó parte del inicio de esta iglesia y forma parte de la membresía de una iglesia bautista reformada en España. Una bendición demasiado grande. Entonces, esa es, como dice el Salmo 119, versículo 63, soy compañero de todos los que te temen y guardan tus preceptos. Entonces, cuando tengamos oportunidad y el privilegio, realmente es un privilegio tener amigos y tener amigos íntimos, esforcémonos y pidámosle al Señor que estas sean personas temerosas del Señor. Aquí el salmista nos dice que él había elegido deliberadamente como compañeros más cercanos a aquellos cuyo temor de Dios es real y evidente para cualquier observador imparcial. Entonces, ¿cómo aumentamos y mantenemos el temor del Señor como hemos visto? Primero, tenemos que tener un interés verdadero en la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien inaugura el nuevo pacto. Segundo, debemos ser oradores constantes para que el Señor nos ayude a crecer en esta virtud del temor del Señor que Él nos ha dado, cumpliendo pues su promesa. Tercero, debemos tener temor amor por las Escrituras, de manera constante en nuestras oraciones, leer la palabra, exponernos a ella, estudiarla de manera constante. Debemos alimentar y recordarnos constantemente el perdón de Dios. El Señor, si yo he creído en Cristo, el Señor me ha perdonado. Ese perdón me debe llevar a tener amor, profunda y tierna reverencia al Señor. Debemos crecer en el entendimiento de la grandeza de Dios. Mientras mejor entendamos la grandeza del Señor, más deseo vamos a tener en nuestro corazón de temerle, de amarle, de vivir para su gloria. Debemos tener conciencia de su presencia cada día en nuestra vida, vivir en la presencia del Señor constante, vivir corandeo, poner al Señor siempre delante de nosotros. Debemos saber que como cristianos tenemos obligaciones para con Dios, quien nos ha perdonado, quien envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y maldades. Y por último, debemos pedirle al Señor y asociarnos con personas temerosas del Señor. Amén.